Vamos a ejecutar. Tampoco. Si no, bueno, me documento brevemente. Remove Python. Porque, insisto, no me acuerdo de todo. Vamos a ver qué le tenemos que pasar, cómo funciona el remove. Remove, list Python. List Python y español. Se detuvo la grabación por si acaso, Abdon. Ah, sigue grabando, parece. Bien. Entonces, el remove elimina banana, elimina por elemento. Entonces, en estricto rigor, o por índice, list índice para borrar por rango, clear, bla, bla, bla. Remove remueve por valor. Entonces, en teoría debería estar. Ok, paro con el 5 porque agregamos el 5. Ah, qué tonto. Orden de elementos nada más, o sea, de ejecución. Tengo hasta el momento. Agrego elemento clear, limpia todos los elementos de la lista y después trato de remover el 5. ¿Por qué me está diciendo el 5 ya no existe? Porque obviamente primero lo eliminé. Si planteamos al revés, ejecutamos y ahora sí pasa. ¿Y ahora qué me está arrojando? Otro error, insisto. Aprender a leer errores. Bueno, ahora no leyendo el error llegué a esa lógica. Ahí observar también su código y saber qué está pasando dentro de él. Tiempo de ejecución, orden de ejecución, lógica de programación. Bien, un detallito, pero que ya con eso creo que se va entendiendo el hecho de que no todos los errores siempre van a ser también tan clarividentes. Importante también entender nuestro código. Entonces ahora reitero, pasó el error, perfecto, porque leo el error, sé que ahora el error que me está arrojando no es el mismo de recién, por tanto el de recién lo resolví, sí. Eso es importantísimo, sobre todo también para no frustrarnos. En algún punto voy a tener tantos errores, obviamente sobre todo cuando estoy empezando a programar aprendiendo, en donde quizás me aparece un error sin darme cuenta, lo resolví. O sea, por sin darme cuenta no me refiero a que no me lo haya resuelto así como de chiripa. No, pues lo resolví, pero como estoy aprendiendo, quizás no estoy tan seguro de que haya sido la solución, ejecuto, me aparece otro error y si no leo el error, sigo pensando que es el mismo. Y no, pues, sí lo resolví. Solamente que ahora tengo que entender que hay otro error en consecuencia quizás también a otras circunstancias que no aparecía previamente porque el primero que aparecía era el que acabo de resolver. Y por tanto no alcanzaba a aparecer el siguiente error. Lo que está pasando acá. Primero tenía error en el Appen, lo solucioné, después en el remove, lo solucioné y ahora recién aparece el del pop. Así sucesivamente. Bien. Entonces, ese es el punto de comprender de que si ahora, reitero, yo voy al Appen, aquí tengo nuevamente el built-ins, pero ese Appen está dentro de la class list. Si este elemento lista deja de ser un list y ahora es una cadena, ejecuto el input y lo que sea, el Appen automáticamente error porque el lista ya no es una lista, es una cadena y el Appen no está dentro de sus métodos, dentro de sus funciones. Por tanto, no aplica. Por eso es que también, además de que se planteen consideraciones con respecto a los elementos en Python, de que idealmente dentro de una lista sean del mismo tipo, como recomendación, también inclusive en algún punto como requerimiento, porque si yo, por ejemplo, dentro de una lista coloco una cadena y después coloco un número, yo ya sé que las funciones de las cadenas no son las mismas que las funciones de los números. Por tanto, si voy a recorrer esa lista que tiene una cadena y que tiene un número, y por ejemplo, a cada elemento de la lista yo le quiero llamar el método flower para pasar todo a minúsculas, perfecto. Desde el primer ítem no hay problema porque voy a llamar a cadena.lower. Del segundo, del 0.lower, no puedo porque al ser un numérico no tiene el lower. ¿Y qué va a pasar? Se me va a caer. Por eso, también se plantea el hecho de que idealmente dentro de las listas, aprovechando de plantear alguna justificación extra de lo que ya habíamos visto previamente, idealmente incorporemos datos que sean del mismo tipo de dato, ¿ya? Para que lo tengan en consideración en dicha circunstancia.
Bien, por tanto, desde ahí es que claramente para los diccionarios, misma definición, para los set y para cualquier tipo. Aquí tengamos en cuenta también de que, claro, nosotros hemos visto principalmente definido como tipo los principales nativos como strings, como integer, como boolean, como float. Pero tengamos en consideración, por tanto, que las listas también son un tipo. List. Los diccionarios también son un tipo. Dic. Los set también son un tipo. Set. Las tuplas también son un tipo. Tuple. Sucesivamente. Y cuando nosotros vemos orientación a objeto, nosotros vamos a crear nuestros tipos que propiamente tal también van a ser tipos extras que nosotros incorporamos. Al ser orientación a objeto, es un paradigma de programación transversal a todos los lenguajes y por tanto en todos los lenguajes. En esencia, reitero, funciona igual. Ahora, ¿qué pasa con el MAT? El MAT también es una consideración de definición de un módulo que está en el core de Python. Solamente que si yo pincho ahora MAT, vamos a ver que se abre otro archivo, mat.py. Ese mat también está en el core de Python, solamente que ya no está en el archivo de configuraciones principal, que es el built-in de construcciones o como se le quiera llamar, propiamente tal, sino que es un módulo extra. ¿Sigue existiendo en el core de Python? Sí, porque yo no he instalado nada nuevo acá. No he instalado nada complementario a, pero no está en dicho archivo inicial, por decirlo de una manera. Entonces, cuando yo quiero trabajar con esta librería como mat, propiamente tal, reitero que también está en el core, hay otras que se pueden usar de la misma manera. Yo primero importo dicho módulo, igual como lo hicimos con el nuestro, y propiamente tal después desde ese módulo, yo llamo a las funciones que están escritas dentro de ese archivo mat, propiamente tal. Y ahí podemos usar claramente el pow, perm y todas las funciones que estén definidas dentro del prod, radiance, sqtr, etcétera. Por eso, el mat lo tengo que importar. No está en el, reitero, como en el core, por decirlo de una manera, en el archivo principal de. ¿Pero sigue estando en el core de Python? Sí, porque no lo tengo que instalar para poder usar. Está en un módulo complementario. Claro, con respecto a las funciones predefinidas de Python, reitero, hasta el momento las que están en el core. Más adelante veremos, dentro de un módulo del core de Python, más adelante veremos las definidas por, perdón, eso no, las predefinidas por terceros. Llegaremos a ello también en algún momento. Bien, pero de momento, ¿alguna duda, inquietud con respecto a las funciones del core de Python? Gracias, Soledad, por la reacción. La pase Tere que está escribiendo por el chat. A ver si hay alguna duda o solo que está todo claro de momento. ¿Qué significa el import? ¿De dónde se importa? Como le mencionaba, del módulo existente propiamente tal del archivo que corresponda. O sea, en este caso, ahora, ¿dónde está ese archivo? Irrelevante, si esa es su pregunta. Bien, pero el import es importar el módulo que está ya en un archivo que no es propiamente tal el built-in. Perdón, control Z, control S, que ya no es el built-in. Todo eso están en el built-in propiamente tal. Perdón, sí, en el built-in. Cualquier módulo que no esté dentro de él, archivo básicamente, lleguemos a ese punto. Cualquier archivo que no está dentro de él, probablemente tal yo lo importo como módulo, como trabajo para poder trabajar para con ellos. Pero ahora, ¿dónde está ese archivo? Irrelevante, probablemente tal para el caso con respecto a lo que respecta a nosotros. Pero en dicha instancia está en el documento Python o en el archivo Python que nosotros instalamos en un inicio. Nosotros instalamos Python 3 en este caso. 3 punto algo, punto algo. Ahí está ese archivo. El archivo math, el archivo built-in, etcétera. Ahí están. Bien, para que lo tengan en consideración. Gracias, Tere. Perfecto. Ahora, módulo de Python propio que van de la mano con funciones definidas por el usuario. Bien,
Ahora, funciones definidas por el usuario. Reitero, ahí es probable que hayan habido muchas otras menciones a las predefinidas, recomendación leerlo porque hay algunas interesantes, entretenidas y funcionales, sí. Bien, obviamente yo no me voy a centrar en total absolutamente todo de ello porque no viene al caso tampoco llegarnos a ello si lo pueden aprender y comprender ustedes de forma independiente. ¿A qué nos vamos a dedicar principalmente? Funciones definidas por el usuario en Python. ¿Qué son las funciones definidas por el usuario? Conceptos claves, tipos de funciones definidas por el usuario, características de las funciones definidas por el usuario, cómo llamar a una función definida por el usuario, diccionarios como parámetros en funciones en Python, listas como parámetros en funciones en Python. Y también veremos tuplas, inclusive también como parámetros, si mal no recuerdo de lo que se leyó. Creo que es el último apartado que obviamente engloba todo esto y que es bastante de lo que hay que considerar lógicamente como entrega. Sí, el último apartado. Bien, con respecto a funciones que obviamente, al menos para implementación, es lo que más nos compete a nosotros, porque reitero lo demás con respecto a funciones predefinidas en Python, claramente nosotros solamente las usamos. Bien, entender claramente qué es lo que hace cada una, argumentos que hay que entregarle y si son de retorno o no, y si son de retorno, ¿qué me retorna? Claramente que yes, pero propiamente tal, con eso me basta. Acá es donde sí nos importa mucho, conceptos clave que funcionen así. Atendimos los tres puntos. ¿Qué consideraciones hay que tener para ahora con funciones predefinidas por nosotros, o definidas, mejor dicho, por nosotros? Sí es un punto importante porque, reitero, aquí ya viene lo relevante que me va a permitir a mí organizar apropiadamente mi código con respecto a distintos, muchos hitos que tenemos que tener en consideración para con ello. Reitero, como conversamos, principios de programación principalmente. Reitero, no quiero tampoco ahondar tanto en ello, porque llegará el punto de conversar lo más probable de los principios de programación, como por ejemplo los SOLID, bien que ahí están, por ejemplo, principio de responsabilidad única y principio de responsabilidad única, principio DRY, sería el repeat yourself, no repitas tu código, o no lo repitas, pero hace referencia lógicamente al código, etcétera. Principios de programación que nos van a ayudar después a orientarnos en qué circunstancias. Quizás una función la tenga que dividir en más de una, etcétera, etcétera. Bien, entonces desde ahí tenemos en consideración el hecho que vamos a trabajar con estas definiciones. ¿Qué son las funciones definidas por el usuario? Vamos a plantear la introducción y considerándola ahora para que después nos tiremos de una con este concepto de funciones definidas por el usuario. Vamos a plantear qué son las funciones y vamos al break para que volvamos después, reitero, en el segundo bloque con todo este concepto, ejemplos para con ello, orientaciones con respecto a distintas instancias para el caso, y de ahí, por tal, definir ya posteriormente el último break y trabajar en la práctica que vamos a entregar complementariamente, porque para el día de hoy no hay definida una tarea, una actividad sincrónica. Bien, entonces, ¿qué son las funciones definidas por el usuario? En Python, una función definida por el usuario es un bloque de código que se crea específicamente para ejecutar una tarea determinada. Importante ello, principio de programación, responsabilidad única. Por ejemplo, las funciones permiten dividir un problema grande en subproblemas más pequeños y manejables, lo que facilita la lectura y mantenimiento del código. Las funciones definidas por el usuario se crean usando la palabra clave def, seguida del nombre de la función, los parámetros, si los hay, y el bloque de código que la función ejecutará. Todo eso lo plantearemos en ejemplificación. Bueno, ya lo planteamos levemente en ejemplificación con respecto a lo que ya tenemos por acá por código, pero empezaremos a plantear las consideraciones con respecto a ello. Bien, ahí viene la definición, conceptos clave, reitero, no vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos puntos. Bien, o sea, por detalle me refiero a detenerme en cada slide para ver cada uno de esos ítems. No, ya con esto creo que recuerdo absolutamente todo lo que hay que pasar.
Pero igual después te lo iremos haciendo el match, porque sí, de este punto creo que es importante ver todos esos hitos. Bueno, pero creo que con esos puntos me basta y me sobra para recordar todo lo que hay que ver. Bien, así que break, chiquillos, chiquillas, 15 minutitos y regresamos para continuar con esta entrega de contenidos. Bien, terminando el bloque del cronómetro con respecto a la clase del día de hoy. Bien, por tanto, en lo que estábamos, funciones definidas por el usuario en Python. Y veremos todo lo que se menciona estrictamente dentro de estos puntos, que en Python al menos es todo lo que se engloba propiamente tal con respecto al hecho. ¿Qué son las funciones definidas por el usuario? Que ya lo vimos antes de irnos al break, al menos por la definición que aparecía en la PPT. Conceptos claves, tipos de funciones definidas por el usuario, que ahí se engloban las parametrizadas, las no, las con retorno, las no, etcétera. Que obviamente también cae en la definición propiamente tal, por tanto, de las predefinidas. Hay predefinidas también que tienen retorno y predefinidas que no. Vamos a empezar a entender por qué, por ejemplo, el input yo lo igualo a una variable y el print no. De ahí viene la definición si es con retorno o sin retorno. Características de las funciones definidas por el usuario. Cómo llamar una función, o sea, invocarla. Diccionarios como parámetros y listas como parámetros. Conceptos bastante relevantes para con el caso de todo lo que tenemos que analizar. Bien, entonces como ya mencionábamos, ¿qué es una función? Básicamente ya lo definimos propiamente tal aquí, entre lo que es, el por qué las usamos y el para qué. Bien, por tanto, todo lo que se plantea en las consideraciones con respecto al hecho de esta definición, propiamente tal también, me reitero, básicamente se engloba en esas definiciones que tenemos ahí arribita. Ahora, conceptos claves. Ver la definición de una función, la sintaxis básica, parámetros y argumentos, conceptos claves como valor de retorno, funciones sin valor de retorno. Bien, alguna consideración lógicamente que tendremos para con ello. Tipos de funciones definidas por el usuario y ahí ya pasamos a los con parámetros, sin parámetros, etcétera. Bien, entonces primero que todo, conceptos claves con respecto a lo que significa una función. Lo primero, ya sabemos el cómo se define. Perdón. Lo acabamos de definir propiamente tal. Aquí vamos a quitar las predefinidas por terceros, porque después lo vamos a plantear, reitero, más adelante, no el día de hoy. Predefinidas por de terceros. Bien, predefinidas de terceros. Por tanto, ahora, obviamente todo lo que aprenderemos con respecto a definidas por nosotros, a las predefinidas de terceros se aplica exactamente lo mismo en consecuencia o en conjunción con respecto también a los inputs, etcétera. Bien, ahí vamos a ir, reitero, trabajando para con ello. Entonces, ¿cómo se define una función? Ya sabemos, primero que todo, tiene la definición propia de palabra reservada, con respecto a la palabra reservada def, nombre de la función, el cual para los nombres de las funciones en Python se usa el snake case. Ese es estándar, igual que para las variables y objetos. Insisto, próximo módulo, orientación a objeto, trabajaremos con respecto a la definición propiamente tal de lo que significaría clases, y ahí el estándar que se utiliza es el upper camel case. Entonces, propiamente tal, por tanto, el snake case se usa para las funciones, igual que variables. Posteriormente tenemos la definición de paréntesis redondo. Comúnmente, lo digo comúnmente porque como también les he mencionado, a pesar de que conozco tres lenguajes a un nivel avanzado, no los conozco todos. Bien, por tanto, desconozco si quizás en algún lenguaje en específico de programación se plantea el hecho de que la aseveración de procesos se plantee de otra manera que no es
paréntesis redondo, puede ser. Pero comúnmente, al menos en el plano general, la definición de una función es un proceso, es algo que se ejecuta. O sea, que tiene líneas de código internamente y que eso conlleva a un procedimiento y que me entrega un resultado, luego de procesar. Como es un proceso, o sea, una secuencia de pasos, algo que, reitero, procesa datos y me entrega una salida, comúnmente esa definición de proceso se plantea con respecto a paréntesis redondos. Al menos reitero lo que ya les comentaba en los tres lenguajes que yo manejo, que es Python, JavaScript y Java. En los tres se define el hecho de que las funciones, porque son procesos, se definen con respecto a paréntesis redondo. Por tanto, insisto, comúnmente lo digo porque no conozco todos los lenguajes. Es factible que en algún otro se plantee de forma diferente. Por ejemplo, C Sharp, que también en tiempos de universidad lo tuve que aprender. Me gustaría también retomarlo para con .NET. También sé que con paréntesis redondos. PHP también. Eh, ¿Qué otro lenguaje he visto a lo largo de tanto estudio como trabajo? No recuerdo. Pero básicamente, la mayoría, al menos insisto, de los lenguajes se plantea de esa manera. Obviamente también esos paréntesis en la definición de la función se plantea con respecto al hecho de otro tema que ahora a continuación veremos con respecto a los tipos o categorizaciones de funciones, que es parametrizadas o no. Bien, pero propiamente tal viene en Python con respecto a dicho hito. Como Python es un lenguaje indentado, dos puntos, porque yo no planteo los bloques de código en Python con respecto a llaves, como lo vimos, por ejemplo, en JavaScript. Lo planteo con respecto a la indentación, que también ya lo conversamos, entonces tampoco vamos a profundizar tanto en ello, sino que simplemente ven los dos puntos, igual que en los bloques de instrucciones como los if, los for y los while, y todo lo que esté un bloque hacia adentro significa que está dentro de la función. Por ejemplo, en este caso, el print. Cuando yo ejecuto la función nombre de función, ¿qué está haciendo aseveración? A llamar a ese nombre de función y por tanto solamente va a ejecutar ese print. Bien, por acá, no me acuerdo en qué quedé en el error, si mal no recuerdo en el pop. Vamos a quitar algunos que nos van a arrojar errores para no meternos tanto en ese punto propiamente tal. Esto también lo vamos a quitar, no viene al caso. Con algunas más basta y me sobra. El punto get creo que también me va a arrojar error porque también necesita parámetros si mal no recuerdo. ¿Qué estaríamos? Del POW, creo que todos me deberían arrojar error. Así que comentaríamos eso por ahora, para el caso. Bien, para que podamos llegar a esa ejecución. Ejecutamos input y ahí está. Bloque de instrucciones, que es la ejecución propiamente tal de ejecutar el nombre de función que dentro solamente tiene el bloque de instrucciones. Bien, así se define una función que es lo que habíamos conversado en su momento, en la introducción que hicimos hace un tiempo atrás de funciones, pero que claramente, reitero, ahora le daremos una vuelta importante a todo lo que significa una función, que claramente nos llevará a poder organizar nuestro código de una forma apropiada, correcta, modular, bla, 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 bla. Todo eso que está ahí arribita. Bien. De ahí, por tanto, ¿cómo se define una función? Lo que acabamos de definir, conceptos claves, definición de una función, la sintaxis, propiamente tal, ahí hablaremos de return, por si acaso yo aún no he escrito el return, porque tenemos que hablar primero de retornos, para entender cuándo coloco el return y cuándo no. Conceptos claves, parámetros y argumentos. Excelente, entonces empezamos para con ello. Las funciones, lógicamente, ¿cómo las defino yo? Si mal no recuerdo, también entregamos esta definición cuando trabajamos la función como introducción. Perdón, un segundito. Ahora sí. Que es probablemente tal que una función es una caja negra. Así lo tenemos que entender nosotros. Caja negra. Como por ejemplo todas las funciones que tenemos en la parte superior definidas con respecto a funciones predefinidas. ¿Por qué una caja negra? Porque a mí lo que pasa adentro, el cómo pasa, me es irrelevante. A mí de una función que yo voy a utilizar a ejecutar, me basta el qué hace, el qué necesita como entrada y el qué necesita, o el, perdón, el que me entrega como salida. Entrada,
Si es que me entrega salida, salida. Y si es que necesita entradas. Eso es una función. Claro, desde cierta perspectiva, cuando nosotros creamos la función, la declaramos, la implementamos, lógicamente desde la perspectiva de que, reitero, se definió en algún momento, hayamos participado nosotros o no, ya está en ese proceso de definición de bajada de requerimientos, se definió propiamente tal las consideraciones del caso con respecto a tener ya la función definida. Reitero, ya hemos participado en ese proceso. Si yo la implemento, obviamente yo voy a saber el cómo lo hace. Pero esto rigor a qué nos referimos con que una caja negra que después, aunque yo la haya hecho, después cuando yo llamo a la función, ya no me importa el cómo lo hace. ¿Qué me importa? La entrada, la salida y el qué hace. Y de ahí viene el hecho que también nosotros empecemos a entender en algunos puntos donde yo realmente demuestro mi expertise como desarrollador, como programador, como pensador lógico. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de los distintos módulos, sobre todo cuando ya estemos en desarrollo web con Django, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos procesos mecánicos. Oye, no que vamos a usar la arquitectura limpia, como ya les mencionaba, hexagonal. Ah, ya, perfecto. Tengo que crear el dominio, tengo que crear la capa de aplicaciones, tengo que crear la capa de arquitectura, perdón, infraestructura. Ah, perfecto, vamos a usar vertical slicing también como arquitectura para que nuestro proyecto no quede tan sucio con respecto a estas dichas tres capas y trabajemos por módulos. Ah, ya, perfecto. Vamos a crear la capa de infraestructura, aplicación y dominio para los usuarios. Infraestructura, aplicación y dominio para los productos. Infraestructura, aplicación y dominio para bla, bla, bla. Bien, se van a dar cuenta, reitero, de que muchos procesos son mecánicos. Tenemos que crear las DTO, tenemos que crear las entities, tenemos que incorporar el ORM y el ORM me va a definir las entities que yo tengo que plantear porque las entities van a ser una réplica de la base de datos. Por decirlo de una manera, yo no tengo que pensar en absolutamente nada ahí. Por decirlo de una manera, reitero. Simplemente entender cómo algunos frameworks me indican cómo trabajar. Eso en Django, eso en Spring, eso en Nest, por ejemplo. Express, que ambos son de JavaScript. Express es un poquito más libre, entonces me deja trabajar, por decirlo de una manera, me deja trabajar si yo quiero un poquito más a las arquitecturas o la organización que yo quiero, sí. Pero aún así, si yo tengo ya reconocidos ciertos estándares, ciertas arquitecturas para trabajar, igual me voy a orientar un poco hacia ello. Igual voy a trabajar de forma mecánica en algunos sitios. Reitero, definir una entity, a lo que veremos más adelante, no viene a ninguna, por decirlo de una manera, reitero, a ningún desafío realmente práctico. Porque yo voy a entender la estructura de la base y voy a replicar mis entities. Al contrario, absolutamente mecánico. Ah, que en un servicio de salud, lógicamente las entities van a ser de un tipo porque van a ser pacientes, y en la banca va a ser diferente porque van a ser clientes. Claramente, el cliente en la banca, no va a tener los mismos atributos que un paciente en salud, que un cliente en un gimnasio. Claro, van a cambiar los atributos, pero el cómo defino la entity va a ser lo mismo. Yo voy a ver la estructura de la base de datos y en base defino mi entity, punto. Cuando lleguemos a esos reiteros van a entender todo esto que les estoy diciendo, pero van a llegar a entender de que hay procesos que nosotros planteamos que son sumamente mecánicos, de alguna forma u otra. Obviamente, desde esa mecanización que se identificó por algunos, vino también la confección, por ejemplo, de un ORM, que dijo, oye, aquí hay procesos que replicamos constantemente como desarrolladores, ¿para qué los vamos a estar escribiendo siempre? Ah, yo construyo un ORM como Hibernate para Spring, como Sequelize para JavaScript, el de Python no me recuerdo. Ahí lo vamos a trabajar en su momento. Pero si no me equivoco, Django tiene un integrado, si mal no recuerdo. Bien, porque hay procesos mecánicos repetitivos. A eso quiero llegar. Por tanto, te dirán, oye, pero entonces, ¿cuándo yo programo, por decirlo de una manera? Cuando yo tengo que definir las lógicas del negocio, que reitero, depende de la arquitectura, patrón de diseño,
Ahí veo dónde comúnmente va, pero siempre está la lógica del negocio. Y ahí es cuando comúnmente esa lógica de negocio se define en funciones. Todo está definido en funciones. Obviamente ahí es cuando nosotros creamos nuestras funciones, definimos nuestras funciones y a nosotros nos van a indicar, que era el propósito de toda esta explicación, a nosotros comúnmente nos van a indicar, oye, ya necesito que desarrolles esta funcionalidad con una función o más de una, dependiendo de la funcionalidad que tenga que resolver, y te van a plantear, esta funcionalidad tiene tal y tal entrada y debe entregar tal y tal salida. Por ejemplo, necesito que construyas la funcionalidad, algo bien introductorio, suma dos números, suma dos números. Y te indican, esa función debe recibir dos números y debe retornar un número que es el resultado. El resultado de la suma. ¿Cómo lo haces internamente? Es tu pega. Definir los argumentos, o sea, por definirlo me refiero a plantear el hecho de qué argumentos o parámetros va a recibir esa función, no es pega tuya. Solamente implementarlo, porque ya te dijeron, vienen dos argumentos, o recibe dos argumentos. Definir qué sale, no es pega tuya. O sea, implementarlo sí, implementar que retorne solamente un dato, sí, pero definirlo no. O sea, tú no puedes cambiar la salida, tú no puedes decir, ah, perfecto, ahora yo creo que en esta función es mejor retornar un string con el mensaje indicando la suma de resultado es y mostrar el resultado. No, porque si te dijeron el resultado es numérico, es porque esta función cuando se integre al ecosistema del sistema, tiene que retornar un número porque cualquier otro desarrollador que vaya a ocupar esta función, como está documentado todo, él va a decir, ah, perfecto, voy a usar la suma de dos números, veo la documentación, me retorna un número. Por tanto, la voy a usar, pero me retornó una cadena, porque el desarrollador que la creó dijo, ah, mejor una cadena, creo que es más completo. Me retorna una cadena, voy a tratar de trabajar u operar con ese número, operar aritméticamente, y se me va a caer el sistema porque me retorna una cadena. Por eso es importante entender todos estos conceptos y que reitero, cuando nosotros nos planteen dichos requerimientos, sobre todo reitero como trainee y junior, entendamos el por qué están planteados de esa manera. Que claramente nunca quita el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Quizás aquí, como también he ido aprendiendo, quizás ya llevo harto tiempo en junior, y he tenido hartas experiencias importantes, y ya estoy ahí como pasando al semi-senior, tengo conocimiento, puedo levantar la mano y decir, oye, quizás en este punto podríamos considerar esto. Claro, ahí reitero, depende de la gestión de cada proyecto, siempre bienvenido y valorado. Y obviamente le va a dar expertise y experiencia para ir orientándose a otros cargos, como ya mencionaba, depende cuál orientación ustedes le quieran dar a su perfil. Pero probablemente tal, así trabajamos, así una orientación de cómo trabajamos comúnmente en desarrollo, cómo les van a entregar los requerimientos. ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? El trabajo del programador. Y como reitero, trabajamos con funcionalidades que son independientes una de la otra. Por independiente me refiero a que no hay un acoplamiento, que era lo que les comenté también en uno de los puntos superiores. Cohesionado, esto después lo vamos a integrar. Entonces el punto es que otros desarrolladores, ¿cómo sumo esos dos números internamente? No tienen ni idea. Pero ellos saben que le tienen que entregar cuando llamen a esta función dos números y me va a devolver una salida. Básicamente, lo mismo que tenemos en todas estas consideraciones. Yo sé que el input que le tengo que entregar como parámetro, una cadena de caracteres. ¿Y qué me va a devolver él? Un string con lo que el usuario ingrese. Esa es la instancia propiamente tal de parametrizar una función. ¿Cómo la parametrizo? ¿Cómo se define una función? Función no parametrizada. ¿Cómo parametrizo una función? Def nombre función parametrizada, definiendo por acá los parámetros.
con su defecto, con respecto a la definición que se está planteando acá, muy acorde, eso sí, al menos por definición técnica, sí. Ahora comúnmente se van a encontrar en más de algún punto que varia gente, incluyéndome también a veces lo hago, parámetros y argumentos nos referimos para lo mismo. Pero en estricto rigor, la definición que está ahora en pantalla es la correcta. No son lo mismo. Muy parecidos, soy muy cercanos, ahí hay como una línea muy fina entre ambos, pero no son lo mismo en estricto rigor. Parámetro son los nombres de las variables que se usan en la definición de la función para recibir valores. Por eso se definen parametrizadas y no argumentizadas, por ejemplo. Argumentos son los valores que se pasan a la función cuando la invoco. Ejemplifiquemos a qué se refiere ello. Función parametrizada, por tanto, la parametrizo, digo, en la definición, oye, cuando llames a esta función, tú tienes que, por ejemplo, entregarle un parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3 y la cantidad que necesite con respecto a parámetros dependiendo de qué es lo que tiene que hacer la función. Insisto, si ya estoy trabajando en una instancia de trabajo laboral y soy junior, lo más probable es que yo no defina esos parámetros. Me lo entreguen definidos. Oye, necesito que resuelva esta funcionalidad. Ahí está. Esta entrada, esta salida, bla, 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 bla. Esos datos yo los puedo usar dentro de la función. Esas son variables, básicamente, que yo defino. Es exactamente lo mismo que si yo pusiese también aquí una variable dentro de la función. Bien, solamente, ¿cuál es el punto? Cuando yo defino de esta manera, cuando llamo a la función, tengo que entregarle argumentos. Y ahí viene la diferencia del concepto de parámetro y argumento. Un detallito, reitero, para alguna persona importante, pero para otras, ya en algún momento donde empezamos a hablar, irrelevante, muy fina la línea que divide esos dos conceptos. Entonces yo dentro de la función puedo usar esos parámetro 1, parámetro 2, parámetro, de cualquier formato, ¿no? Parámetro, parámetro 2, parámetro 3. Si yo ejecuto esta función, para que vayamos entendiendo también el concepto propio que después veremos con respecto a parámetros opcionales, si yo llamo esta función, nombre función parametrizada tal cual, ya sabemos que hasta aquí no tenía ningún error. Obviamente, por tanto, todo va a pasar en banda hasta, obviamente ingreso los datos, ¡pum! Se me tumbó. Nombre función parametrizada, type error. Nombre función parametrizada, se pierden o se requieren tres argumentos, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y no le hemos entregado ninguno. O sea, están perdidos tres argumentos requeridos con respecto a la definición de la misma. ¿Por qué? Porque definí tres argumentos. Perdón, definí tres parámetros. Y para usar a la función le tengo que pasar tres argumentos, o sea, tres datos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te importa? Lo ejecuto y todo bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te importa? Ese argumento se le asigna a ese parámetro. Ese argumento se le asigna a ese parámetro. Ese argumento se le asigna a ese parámetro. Eso es una función parametrizada. Eso nos empieza a ayudar a qué? A poder posteriormente ejercer responsabilidades únicas a nuestras funciones y reitero lo que conversábamos, trabajar de forma modular, generar código cohesionado más no acoplado. En su momento también profundizaremos con respecto a todo ello. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Importante diferencia. Bien, pero esto nos empieza a ayudar a llegar a ese punto. Ahora, por tanto, esos parámetros, o sea, perdón, esos argumentos yo los puedo entregar como dato en duro o lógicamente como variables. Perfectamente yo podría tener acá un nombre, por ejemplo, Marcos, apellido, por ejemplo, Ojeda, edad 36. Y obviamente aquí le puedo pasar nombre, apellido, edad. Ejecuto y le paso lógicamente por parámetro lo que tengo en las variables. Y me muestra Marcos Ojeda 36. Listo. Por tanto,
Ah, perfecto, acá yo puedo hacer varias cosas. Claro, es un print simplemente, por tanto aquí yo podría mandar un F, comillas, y mandar nombre, marco, nada parámetro uno, coma, apellido, los puntos, parámetro 2, ¿qué era el tercero? Edad. Edad, dos puntos, parámetro 3. Yo lo ejecuto, misma circunstancia, y ahí está. El que hago con esos parámetros va a depender lógicamente de lo que tenga que hacer dicha función. El procesamiento propiamente tal de ello. ¿Cuál es el punto de todo esto? De que después yo empiezo a llamar a esta función las veces que yo necesite. Entonces, propiamente tal, después estos datitos van a cambiar, porque ya no va a ser Marcos. Por ese motivo, va a ser Abdon, Púlveda, perdón, Sandoval, siempre se me confunde. Sandoval, supongamos, la edad no la conozco. Bien, entonces ejecuto, damos los datos por consola del input que tenemos arriba todavía, y ahí tengo dos salidas diferentes, acorde a la ejecución de la función, dependiendo de los datos que yo le estoy entregando. Distinta ejecución, o sea, distinto resultado, solamente por el distinto conjunto de datos que yo le tengo. Función parametrizada. Por tanto, tenemos funciones no parametrizadas y funciones parametrizadas. ¿Qué es parametrizada? Cuando le defino parámetros. ¿Qué son los parámetros? Lo que se define en la definición de la función. Para posteriormente, cuando yo invoco a la función, pasarle argumentos. Eso es la forma propia en la cual yo me debería referir a todo esto. Diferencia entre argumento y parámetro. Reitero, lo más probable es que en algún punto más de alguien vaya ahí a igualar estos conceptos y decir, oye, no, aquí definimos los argumentos de la función y acá le pasamos los argumentos. O hasta los de vuelta. Reitero, la línea de esa definición es tan fina que en mi opinión es un detallito. Pero en estricto rigor, reitero, sí, importantísimo. Muy buena acotación porque esa es la definición propia de la definición de parámetro y argumento. Bien. ¿Duda hasta el momento? ¿O todo bien por ahora? Perfecto. Bien, Soledad. Hay que aterrizar todo esto porque, insisto, sí sé que es harto, pero es muy importante. Muy, 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 muy importante que todo esto quede clarito. Así que, por tanto, insisto, voy a tratar de ejemplificar lo más simple posible primero. Que obviamente no he planteado ningún ejemplo guiado como para ello, para entregar primero toda la información y después ir profundizando en cada uno de los sitios que corresponda para con el caso. Pero sí, sé que es harto, tratar ahí de ir aplicando correspondientemente cada punto. Tengo un detallito, ay, perdón. Déjenme un pequeño detallito nada más, un momentito. Voy a revisar en la siguiente clase qué también corresponde para dejar más o menos orientado. Si es que tenemos que ver todo en esta clase con respecto a funciones, o podemos plantear una introducción, reitero, a todo lo que hemos visto hasta el momento, y la siguiente quizás plantearlo en un ejemplo guiado. Denme un segundito. Ya, ah, para chequear ese punto. Python clase 2. Bueno, y es la evaluación modular también, que cuánto tiene eso. Evaluación modular, 60 minutos, a una horita. Y acá tenemos funciones importadas. Ah, aquí también, sin querer lo vimos. Cómo importar funciones de módulos externos. Ujú, 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 ujú. Ah, sí, la próxima clase
NumPy, por ejemplo. Si hay que trabajar con funciones externas ya. Variables. ¿Lo único que se agrega? NumPy. Sí, pero bueno. Es lo import, básicamente lo mismo que hemos hecho hasta el momento, así que sí, se puede simplificar igual en la siguiente sesión. Entonces, para con el caso, vamos a seguir detallando pasito a pasito, por lo que mencionaba lógicamente eh, Soledad, para que vayamos tratando de introducirnos en este mundo de la mejor forma posible. Bien, y vamos a ir justificando el por qué, lógicamente, existen las funciones parametrizadas, el por qué, las que veremos ahora con retorno, el por qué comúnmente son muy utilizadas dentro de hasta que lógicamente busco una salida real de, etcétera. Así como tengo funciones con entrada o sin entrada, dependiendo de lo que tenga que hacer cada una de ellas, también tengo funciones con salidas, sin salida. Obviamente vamos a entender que en este rigor sí, siempre todas tienen salida, primero que todo, punto uno. Y punto dos, tengamos que entender que aunque no retornen, igual obviamente me van a generar una salida, solamente que una salida guiada, direccionada. Vamos a explicar todo ello. Por tanto, también tenemos nombre, función con retorno. Y aquí vamos a poner el famoso return. ¿Por qué famoso? También, al menos en los tres lenguajes que yo he usado, principalmente, más a fondo, es la misma palabra para retornar. Return. Return algo. Return en Python, return en Java, return en JavaScript. Los demás lenguajes me debería decir que también. Puede que hayan excepciones. Claro que sí. Me faltan los dos puntitos. Bien. ¿Qué es una función con retorno? Así como también tengo funciones que piden entradas y otras que no. Tengo funciones que me generan una salida, reitero, pero en una salida direccionada, en una salida que ellos determinan por dónde sale. No, pero ellos me pasan el resultado y yo después veo qué hago con ello. Pónganse, por ejemplo, en el caso que yo estoy invitado a un cumpleaños, pero yo no tengo muchas ganas de ir a ese cumpleaños, o estoy ahí en duda. Bien, como estoy ahí en duda, y es más, estoy también tan ocupado dando clases, por ejemplo, que yo le pido a mi hermana o a mi pareja, oye, ¿sabes qué? ¿Me puede apañar esto de ir a comprar un regalo? Y estamos los dos invitados a la fiesta. Y ella sí va, ya está confirmada. Yo estoy viéndolo, reitero, estoy analizando si voy o no voy. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Puedes también aprovechar de comprar el regalo para mí, a mi nombre, porque yo no sé si voy, pero como estoy tan ocupado, ¿podrías ejecutar ese proceso por mí? Sí, claro, me dice, ningún problema. Ahí estoy delegando una tarea, o sea, básicamente un proceso definiéndolo fuera de mí, una función. Si ella parte así nada más, yo no le pasé nada para que ella realice ese proceso. Por tanto, función no parametrizada. Si ella me dice, ok, sí, po, ningún problema, yo te lo compro, pásame dinero, entrada de datos, función parametrizada. Yo necesito pasarle algo para que ella realice ese proceso. Yo necesito entregarle algo a la función para que ella realice el proceso. Ahora, salidas. Insisto, todo proceso de alguna forma u otra, claro, siempre va a generar una salida. Ahora el punto es, la salida la genera directamente ese proceso, acorde lógicamente a estar amarrado y atado a que la única salida que va a poder generar va a ser mediante un canal específico, o esa salida me la devuelve y yo veo qué hago con ello. Siguiendo el mismo ejemplo del regalo. Si yo le digo finalmente, ¿sabes qué? No voy a ir. ¿Puedes tú quedarte con el regalo y llevarlo tú? Claro, ningún problema. Yo compro el regalo,
se queda con el regalo y al llegar a la fiesta, lo entrega. Si yo voy o no a la fiesta después, cambio de opinión, irrelevante. El proceso lo culminó ella y generó la salida ella. Función sin retorno. Por ejemplo, esta función específicamente está generando una salida, sí, pero por un canal específico. Ojo con eso también, que es lo que posteriormente hablaremos con respecto a modularidad, independencia, principios de programación, al menos el de responsabilidad única, que hablemos el día de hoy, etcétera. Pero está atado a una salida que es la consola. No puede generar otra salida. O no puedo hacer nada más con los datos que él procesó, que ella procesó, porque está planteado y atado a una salida que es el print por consola. Pero bien, está generando una salida. En este caso, ella sí o sí entrega el regalo al compañero. Otro caso. ¿Sabes qué? Yo aún no sé si voy, estoy ahí entre Tongo y los Vilos, entre que tengo ganas y no tengo ganas. ¿Me traes el regalo, por favor? Y ahí yo veo si se lo entrego. Sí, claro, ningún problema. Le pasé dinero, reitero, función parametrizada. Compró el regalo, me lo trajo. Me lo devolvió. Retornó. Retornó algo. ¿Qué cosa? El regalo. Ahora, ¿qué hago con el regalo? Problema mío. Tengo la libertad de poder ir al cumpleaños y entregárselo. Tengo la libertad de, hasta inclusive durante el día, evaluar, oye, ¿sabéis qué? A este fulano, no sé si le tengo tanto cariño como tanto regalo. Voy a comprarle un chocolate, nomás de pasar mejor. Cambio. Tengo la potestad de decir, ¿sabes qué? No voy a ir. Por tanto, el regalo me lo dejo para mí. ¿Qué hago con el regalo? Tengo muchas opciones y alternativas porque el regalo, el resultado de ese proceso que realizaron por mí, se me devolvió. Retornó. Return. Por tanto, una función mucho más modular, independiente, que me va a permitir plantear distintas consideraciones con respecto a su resultado. ¿Mejor necesariamente que una función que tiene una salida específica? No. Es más, se plantea también por acá en la lectura que vamos a tener funciones que no devuelven nada, realizan tareas específicas, como imprimir un mensaje. Y van a existir siempre. Siempre yo voy a tener, en el término de un proceso propiamente tal, tengo que marcar ya una salida específica para indicar, oye, después de todo este procedimiento, este resultado va a una consola para mostrarlo, o va a la base de datos, o va a un archivo Excel, o va a un CSV, o va a un PDF, o va a una visualización de una página web. Siempre voy a tener funciones que me van a enmarcar una salida específica porque es la que termina propiamente tal ya la salida. Indica, ya, este dato va a tal salida. Pero también tengo funciones con retorno que ellas nos dicen cuál es la salida. Ellas devuelven el resultado para que después otras funciones se encarguen de dicha salida. Lo mismo que las entradas. Perfecto, a mí pásame lo que yo tengo que operar y después te devuelvo el resultado. ¿De dónde vienen esas entradas? Me es irrelevante. Oye, que viene de una base de datos. Perfecto. Pásame el parámetro uno, parámetro 2, parámetro 3. Si viene de una base de datos, me da lo mismo. Oye, no es que ahora viene de un Excel. Me da lo mismo. Oye, es que ahora viene de una entrada de un formulario de una página web. Me da lo mismo. La función sigue funcionando igual. Escalabilidad y mantenibilidad. Eso es lo que buscan las funciones parametrizadas y con retorno. Reitero, son mejores que las funciones, por ejemplo, no parametrizadas o sin retorno o ambas. No. En algunos casos uso funciones parametrizadas y con retorno y en otros casos uso funciones que ya tienen enmarcado una salida específica. Ahora vamos a justificar el por qué. Bien. ¿Pero qué es una función con retorno? Una función que devuelve algo. Nosotros ya hemos visto al menos una de ellas. La más conocida,
el input. El input me retorna algo. ¿Qué cosa? Lo que el usuario ingresó por la consola, esa función me la devuelve en un string. Si yo me sitúo sobre ella, veo su documentación y ahí veo una flechita al final que me dice str. Definición de la función input. Paréntesis, ten un prompt object string. Coma, slash. Eso significa que puede plantear más string también del mismo tipo. Cierra los paréntesis de la definición. Flecha str, retorna. Me devuelve un str. Si yo voy ahora al print, se dan cuenta. Definición de la función print, nombre, Valvis. Puede ser un object, puede ser un string, puede ser un string, etcétera, file, bla, bla, bla. Retorna none. Ahí vamos a entender ahora por qué, si no tienen ninguna parte un return, retorna none. En caso, lógicamente, de la naturaleza de Python. Ahí yo tengo una función con retorno, definido, explícito. A eso que también queremos que llegar. Porque todas retornan algo. El none en Python. El input tiene un retorno explícito. O sea, en alguna parte estaba escrita la palabra propiamente tal, return, como la que estamos viendo en este momento. Como devuelve algo, si yo llamo a esa función, nombre función con retorno, ejecuto, no me mostró absolutamente nada. O sea, me mostró solamente lo que tenía hasta antes. Pero me está mostrando ese devuelve algo. No, porque ese devuelve algo, lo devuelve, se dice, toma, pum, como que lo arroja. Ahora, ¿qué haces con él? Cosa tuya. Por tanto, en este caso, igual que con el input, ¿qué tengo que hacer con las funciones con retorno? Recibirlo en una variable, por ejemplo, y mandar un print por consola, por ejemplo, retorno. Guardo, ejecuto, devuelve algo. Es ese print y está mostrando el retorno, que esa variable está capturando el retorno de esa función, que es el string que tengo ahí. Función con retorno. Esos son los tipos de funciones que yo tengo en Python. Ahora, ojo, todas las funciones en Python retornan. Solo que tengo funciones con return explícito, que en este caso que me está devolviendo un string. Si yo me sitúo sobre nombre función, aquí tengo la documentación. Nombre función, no tiene argumentos. Retorno literal. Un literal que es una cadena de caracteres. Y lógicamente yo acá adentro ahora coloco, por ejemplo, cadena es igual a cadena de string, devuelve algo, cadena, perdón. Ahora la documentación me indica, sigue siendo literal. Guardia, ¿cierto? Sí. Sigue siendo literal, pero ahí lo vamos a ir cambiando para poder plantear esas consideraciones del caso. Bien, pero un literal, un string. Hay un retorno. Si yo quito eso, lo que teníamos en el print, eso es un return implícito. ¿Por qué? Porque todas las funciones en Python retornan algo. Cuando una función en Python no tiene el return explícito, retorna none. Obviamente, comúnmente yo ese none no lo uso para nada, comúnmente. Pero hay que saberlo porque en algunas circunstancias me mareo y digo, chuta, ¿por qué si yo en el 20 retorno y sin querer esa función la puse dentro de una función como el print? ¿Por qué me aparece none? Por eso, todas las funciones en Python que no tienen un retorno explícito retornan none, para conocimiento. Es como las de JavaScript. Todas las funciones en JavaScript que no tienen retorno explícito retornan undefined. Que lo tengan en consideración. Bien, queda claro el concepto. Ahora le vamos a dar una vuelta para que entendamos cuándo funciones con retorno, cuándo funciones parametrizadas, cuándo funciones sin retorno, por qué existen ambas para dicho caso y cuándo voy a usar cada una de ellas, reitero, de la mejor forma con respecto probablemente a plantear
modularidad y escalabilidad. Reitero, lo más probable es que al principio no nos metamos en ello, principio de programación, hoy día hay menos reutilización de código, claramente que sí, etcétera. Pero sí comprender el por qué existen estos tipos de funciones, parametrizadas, con retornos, etcétera. Ya vamos a empezar a justificarlo ahora con ejemplos. Pero de momento al menos, la diferencia entre un tipo de función u otra con respecto a retorno, no retorno, parametrizada, no parametrizada, ¿vamos ok? ¿O hay alguna duda, inquietud que puedan tener por ahora? Ámbito también tenemos que hablar un poquito sobre ello. ¿No hay dudas? ¿Están primero que todo también? A veces reitero, me voy en la bola solo hablando porque son temas que me entretienen y se me olvida un poquito la participación, disculpen por ello, pero tan gracias Marilú por la reacción. Diccionario, ya, pues los diccionarios, las listas y todo eso. Entonces, antes de todos los contenidos, vamos para con lo que continúa de, más que lo que tenemos que ir avanzando, justificar el uso ahora de estas funciones. Ahora pónganse la situación de lo siguiente. ¿Por qué existen funciones parametrizadas, funciones con retornos y no? Voy a agregar otro archivito por acá. Le voy a definir como em, justificaciones.py. Después seguimos en perdón, en el main, porque pues, ahorita nos faltan algunos hitos del scope y todo lo que justifica para ello, que son conceptos que ya vimos en JavaScript, porque lógicamente aquí tenemos que profundizar también para con ello. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Supongamos que a mí me plantean el hecho de que dentro de un sistema yo tengo que recepcionar una entrada de datos de un usuario con respecto a clave y, perdón, con respecto a nombre de usuario y contraseña. Tengo que validar que existe el nombre de usuario y la contraseña corresponde al nombre de usuario en el caso que exista, lógicamente. Y por último, mandar un mensaje de salida indicando si se le concede ingreso o no. Vamos entendiendo más o menos, reitero, a grosso modo este problemática. Obviamente no lo vamos a resolver porque si queremos, no sé, generar la entrada por consola, lo sabemos hacer. Si queremos generar la entrada por formulario, no lo sabemos aún. Si queremos generar la salida hacia una base de datos, no lo sabemos aún, etcétera, etcétera. Bien. Así que vamos a aprender a grosso modo y tampoco para extendernos tanto, reitero, porque nos faltan contenidos por seguir entregando. Pero para que se entienda más o menos el por qué, reitero, existen todos estos tipos y cuál es el cómo yo voy a plantear el propósito y el correcto uso de cada uno de ellos. Y aquí se va a ir entendiendo conceptos, reitero, como modular un software para que sea mantenible y para que sea escalable. Principios de programación, por ejemplo, de los Solid, eh, que no, por ejemplo, uno, no me acuerdo el nombre específico, pero que no esté abierto a cambios, pero sí abierto a nuevas funcionalidades. Cerrado a cambios, abierto a agregaciones. Bien. Claro, todo eso lo vamos a entender porque tal también cuando conversemos definitivamente con respecto a los principios de programación. Pero de aquí nace todo. Aquí viene la comprensión del por qué existen todos esos principios. Que después esos principios me van a ayudar a llegar a todo esto. Recordando todos esos principios me van a ayudar a llegar a todo esto. Pero de aquí viene la base. ¿Qué me están pidiendo? Recepcionar datos de un usuario respecto a nombre de usuario y contraseña. ¿Me están diciendo de dónde?
¿Están diciendo una entrada? Oye, estos datos vienen de la consola. No, ¿cierto? Por tanto, si yo planteo lo siguiente, def, no, por ejemplo, llamémosle def login. Y planteo el hecho de que voy a generar la consideración de clave, perdón, de nombre usuario es igual a input, ingresa tu nombre de usuario, contraseña es igual a input, ingresa tu contraseña, y de la misma manera, por tanto, evaluamos si nombre de usuario, imaginemos que lo vamos a validar con respecto a admin, and contraseña, perdón, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cumplen, print acceso concedido. Si no, print acceso denegado. Bien, hasta ahí, nada del otro mundo. Resolví a grosso modo la problemática sin mayor complicación. Reitero, obviamente, ahí vendría el hecho de que también estos datos no son en duro. Lo más probable es que los vaya a conseguir desde la base de datos, capturarlos, traerlos, evaluarlos, bla, 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 bla. Bien, pero lo que me importa aquí principalmente es centrarnos en esto. Entradas y salidas de una función bastante importante dentro de varios sistemas, como es el login. Tenemos que entender que estamos trabajando por acá. Tengamos en consideración de que esta función está total y absolutamente acoplada. Esta función no está modular, esta función está total y absolutamente atada a que la entrada de datos siempre sea por la consola y que la salida de datos siempre sea por la consola. Nosotros idealmente, comúnmente trabajamos desde la perspectiva que nos trabajamos de tal manera de que tratamos de lograr un código cohesionado, no acoplado. Oye, pero podrían decir más o menos lo mismo, sí. Obviamente la diferencia de concepto es que algo acoplado es difícil de mantener, difícil de escalar. Algo cohesionado, porque siguen funcionando en conjunto, a lo que yo voy a transformar esto, sigue funcionando en conjunto, sí, pero el propósito es que se va a entender y llegar a resultado de que yo todo esto lo puedo después escalar de forma sencilla. ¿A qué quiero llegar? Oye, si ahora se especifica al mismo requerimiento de la parte superior, los datos del usuario se ingresan por consola. Metémoslo para él. Ingresan por consola, los datos, la información, la respuesta al usuario se genera por consola. Ese nuevo requerimiento, esa nueva definición, no cambia en absoluto mi definición de función. Perfecto, genial, lo hice súper. Pero ¿qué pasa si ahora lo siguiente? Me plantean un nuevo requerimiento, los datos del usuario se ingresan por formulario web. La salida o la respuesta al usuario se genera por pantalla web. O en su defecto, los datos del usuario se ingresan mediante lectura de archivo Excel.
La respuesta al usuario se genera por pantalla web. Tú me sigues. Distintas consideraciones para con el caso. Y podría tener distintas entradas, distintas salidas, acorde lógicamente a cómo se vaya transformando el requerimiento, que vaya mutando acorde va avanzando el tiempo. Cambian los requerimientos, mutan. Por eso claramente también hoy día se genera gestión de proyecto con respecto a gestión ágil, porque los requerimientos cambian constantemente y por tanto gestiones antiguas, como por ejemplo espiral, como por ejemplo en cascada, como por ejemplo en B, ya no sirven mucho hoy día para la gestión propiamente tal de un sistema, porque los requerimientos cambian tan rápido que de aquí a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses que podría terminar un sistema, los requerimientos de ese negocio lo más probable es que hayan cambiado. ¿Qué se plantea, por tanto? Gestión ágil. Cada 2 semanas entrego un entregable y verifico los requerimientos, etcétera. Por ejemplo, insisto. Pero el punto es que cambian los requerimientos. Entonces mi sistema tiene que ser escalable. Ya esta función para estos requerimientos no me sirve. Para estos requerimientos no me sirve. ¿Por qué? Porque o tengo que modificarla o tengo que agregar otra función que ahora me permita evaluar lo mismo, evaluar si el nombre de usuario y la contraseña existen y mandar una respuesta si tiene acceso concedido o no, pero con otras entradas nada más. En base a ello, ¿qué se plantea? Funciones parametrizadas y funciones con retorno, que nos van a ayudar a modular nuestro código de tal manera que éste sea mantenible y escalable, que sea fácil de crecer. Y si tengo que efectuar cambios, sean fáciles de realizar. Def login. Pásame el nombre de usuario y la contraseña. Dentro de él, sí, nombre de usuario es igual a admin and contraseña, probablemente tal sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Return, acceso concedido, else, return, acceso denegado. Denegado. Primero, te podemos reitero justificar, oye, pero ¿cuándo la entrada de datos? Viene, vamos a modificar esto propiamente tal. Bien. Primero, código legible. Creo que está mucho mejor, mucho más fácil de leer ese login que ese login. Punto uno. Dos, escalabilidad, como les mencionaba, mantenibilidad del sistema. Esta función está total y absolutamente desatada de cualquier entrada o salida. No depende de que los datos vengan de una consola y vayan a una consola, o que los datos vengan de un formulario y vayan a una página web, o que los datos vengan de un Excel y vayan a una página web, la que venía después. No está atada a nadie. Código cohesionado, código acoplado. ¿Cuál es la idea? Trabajar con código cohesionado. Ese código está respondiendo a ese requerimiento. Responsabilidad única. Obviamente aquí quizá podríamos plantear más única aún, ahí se verá, pero responsabilidad única. Solamente se encarga de eso. Acá no tengo responsabilidad única porque además de evaluar si el nombre de usuario corresponde a admin y de la contraseña corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, además pide los datos de entrada y genera salidas. No tiene una responsabilidad única, no tiene solamente una responsabilidad, que en este caso el nombre de la función es login. ¿Qué es lo que tiene que evaluar? Si cumple los datos, nada más. Esa es su responsabilidad.
Ustedes dirán, ¿cuál es el propósito de esto? Sí, de cierto modo, sí, es como lo mismo. Ahora, ese login yo lo puedo usar con respecto propiamente tal, por ejemplo, a una entrada por consola, ingresa, nombre de usuario, en donde en este caso, también contraseña, input, ingresa tu contraseña. Hay que pasarle nombre de usuario, contraseña. Él me retorna, por tanto, respuesta es igual a nombre a login y mando el print de respuesta. Aquí tengo la lógica de programación usando el login para entrada por consola y salida por consola. Check. Oye, ahora no necesito que los datos entren y salgan por consola. Vienen de un formulario y se generan salida de página web. Perfecto, pues, ¿qué haría yo? Obviamente no voy a generar toda esa programación, reitero, porque no lo hemos visto. A eso llegaremos. Módulo 6 con Django. ¿Qué hago yo acá? Def, por ejemplo, solicitar o capturar datos formulario. Ese capturar, bueno, lo más probable es que no tenga ninguna entrada, sino que va a capturar internamente. Y reitero, básicamente, return, vamos a poner por acá, eh, contraseña, perdón, nombre, usuario igual a algo, contraseña igual a algo. Return, nombre de usuario, coma, contraseña. Reitero, ahí vamos a ver varios retornos, cómo capturarlo y todo lo que corresponda. Reitero, una función que se encarga de capturar los datos del formulario. Obviamente, esa lógica, no estamos capturando nada, ahí vendría la programación propia de cómo voy a capturar esos datos desde un formulario. Insisto, módulo 6, Django. Pero esta función está atada a esa entrada. Perfecto, pero ¿está atada a una salida? No. Porque él, ¿a quién va a llamar para la salida? Aquí yo voy a generar una desestructuración, que también lo veremos propiamente tal en su momento, nombre de usuario, coma, contraseña. O por objetos quizás que lo podamos trabajar. Sí, mejor. Para que después veamos desestructuración con tranquilidad. Mejor esto lo voy a construir como un diccionario, donde voy a tener nombre, usuario, dos puntos, nombre de usuario, coma, contraseña, dos puntos, contraseña. Estoy retornando un diccionario. Perfecto, como es un diccionario, puedo recepcionar acá, diccionario es igual a diccionario usuario. Es igual a capturar datos de formulario, me llega el diccionario y ahora yo puedo llamar a, nuevamente, respuesta es igual a login, para papam, y le entrego, perdón, diccionario, sub, nombre de usuario, nombre guión bajo usuario, coma, diccionario, contraseña. Y ahí vendría lógicamente otra función que sería la de generar respuesta por salida, perdón, por función. Entonces aquí tendría un def, em, generar salida, página, va a recibir un string, que sería el mensaje, dos puntos, y reitero, aquí llamaría, ¿cómo lo generamos? Vamos a mandar un print nomás, mensaje, coma, este sería código para imprimir por página web. Ahí planteamos el hipotético, reitero, no hemos visto eso, así que no lo podemos construir de momento. Así que el hipotético. Esa genera salida no sería un print por mental, por tanto, y por eso le coloco
Ese print para que se entienda de que sería otra función o el código que me ayude a implementar a escribir en una página web. Bien. Entonces, ¿qué le entrego? Generar salida y le paso el mensaje que es respuesta. Nuevamente estoy usando el login. ¿Cambié algo en el login? Nada. Y en ambos, lógicamente, estoy en justificaciones. Py, justificaciones, ejecuto, ingreso el nombre de usuario, es esto. Aquí estoy. Por tanto, en dicho caso, eh, era admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Acceso concedido. Y para el segundo, acceso denegado porque obviamente entregué datos vacíos. Si lo entrego correspondientes, admin, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reitero, porque esto lo capturaría desde el formulario. El formulario sería la entrada, no vendría, no necesariamente tendría parametrizada, quizás sí, quizás no. Reitero, y se ve. Si le entrego los datos correctos, justificaciones de nuevo. Ahora, a la primera le voy a entregar datos equívocos. Y a la segunda, acceso denegado. Y el segundo, acceso concedido. Este sería código para imprimir por página web. Uso la misma función. Ahora para, en algunos puntos, entradas por y salidas por consola. Y en otros, entradas y salidas por, reitero, emulando a lo que sería un formulario y una salida por página web. Lo mismo para los demás. Oye, que ahora los datos vienen o van a la base de datos del login. Perfecto. ¿Necesito cambiar la función? En nada. Obviamente, reitero, van a haber funciones con una salida específica sin retorno, como por ejemplo las del imprint. Esto quizá lo pudimos haber puesto dentro de una función, po. Entrada de datos por consola, salida de datos por consola. Pero van a haber funciones que se van a encargar directamente de generar una salida específica, sí, pero el negocio, la lógica del negocio, va a estar independiente. No interfiero en esa lógica y reitero, mi software es escalable porque a medida que van generándose nuevas solicitudes o requerimientos con respecto quizás a la misma lógica de negocio, mi negocio yo no lo toco. Va creciendo y voy usando ese negocio en correspondencia a cómo vaya a requerir. Oye, no es que ahora ya no necesito que sean por formulario web, nuevamente por consola. Yo tengo todo construido. Uso la misma lógica para ello. Esa es la idea del uso, reitero, a grosso modo, para que se entienda, pero la justificación se entienda después ya cuando planteemos el uso de todo esto, le daremos una perspectiva más real. Pero esa es la instancia y la idea y la justificación de la existencia de las funciones parametrizadas, no parametrizadas, con retorno y sin retorno. Generar código que se cohesiona, no está acoplado y por tanto tengo la posibilidad de trabajar apropiadamente con em, distintas entradas y salidas sin la necesidad de efectuar grandes cambios dentro de mi código. Código mantenible y fácil de escalar. Ese es el propósito de todo. No sé si hay alguna otra duda. De momento, dudas, preguntas, consultas. Que ahora vamos a continuar ya con los últimos hitos de valores por, ¿cómo se llama? Parámetros opcionales, que son ahí lo que se definía como definición de valores predeterminados, etcétera, para ir concluyendo todo este tema. Perfecto. Vamos a break entonces, sí. Ya estamos más o menos en la horita. Hemos entregado harto contenido, obviamente harta justificación, entero concepto, a pesar de que es pequeñito cómo define una función. Ustedes ya lo vieron desde el principio de hoy y la clase anterior. Es un tema sumamente importante y que engloba un sinfín de otros conceptos que claramente hay que seguir trabajando y profundizando sesión a sesión. Bien, así que Soledad nos está escribiendo. Vamos a ver si es una aclaratoria de que todo ok. De momento, o si hay alguna duda, y en tal caso ya nos vamos al break si no. De mucho necesito. Ah, perfecto, Soledad, sí. Bueno, mencioné, pues es un tema que al menos en el cómo se definen las funciones no es, no es difícil. Yo quiero una función con retorno, pasa esto. Yo quiero una función con parámetros, pasa esto. Ahora, insisto y recuerden, esta justificación que acabamos de dar
acá, en justificaciones, es para que entiendan nada más el propósito de que existan las funciones con retorno y sin retorno. Recuerden que lo más probable es que cuando nosotros vayamos a trabajar como trainee o como junior, lo más probable es que esas definiciones estén. Oye, esta función es parametrizada con esto, con esto, con esto, retorna esto. Tiene que hacer esto. El qué hacer, o sea, el cómo resuelve ese qué hacer, la función es pega tuya. Pero obviamente ese resultado tiene que llegar a plantearse de que va a retornar lo que te indican y va a recibir lo que te indican. Esta justificación, para que se entienda el por qué llegamos a eso y por qué existen estas formas y por qué lo trabajo de esa manera. Pero probablemente al entender todo esto y a llegar a un punto de empezar a definir cuándo voy a parametrizar, cuándo no, reitero, eso ya después se va adquiriendo con la experiencia, trabajando y obviamente ya sabemos más o menos, al menos por mercado. Después de 3 años yo me definí como un semi-senior y ya tengo que tener más o menos en consideración toda esta experiencia para poder aclarar y definir todo esto. Pero en estricto rigor, de momento no es necesario que aterricen absolutamente todo. Sí, obviamente el cómo define una función con retorno, sin retorno, parametrizada y no parametrizada. Eso sí es importante ahora. Lo demás lo van a ir adquiriendo poco a poco. A mí me gusta aclararlo siempre porque, reitero, ahí se ve una justificación del por qué existen, que creo que ya también le da un valor de decir, ah, por eso existen, por eso las uso, etcétera. Pero probablemente tal, llegar a esa definición de realmente identificar cuándo voy a usar retornos, cuándo no, cuándo parámetros, etcétera, es después de varios años que uno empieza a participar de dichos procesos de bajada de requerimientos de análisis, ¿sí? Para que también lo tengan en consideración. Entonces, pues, chicos, vamos a break y volvemos ya con el último tramo para la entrega probablemente tal de los contenidos que tenemos que seguir visualizando de funciones. Y es probable que ahí entreguemos un espacio para el final para una práctica asociada para con ello, ahí lo analizaremos. Bien, pero vamos a descanso y volvemos en un ratito. 15 minutitos y estamos ok. Nos vemos. Chiquillos, chiquillas, disculpen. Hay un temita que resolver, me pasé unos minutitos, pero vamos para con lo que nos compete ahora por contenido. Continuar con las configuraciones del caso para ir cerrando este tema de funciones. Acorde a la hora, recuerden, por si acaso, al menos con respecto a lo que se enfoca, perdón, eh, se enfoca para la clase del día de hoy. No hay clase práctica. A pesar de que nosotros planteamos aquí como objetivo es una práctica para ello, pensé lógicamente que me iba a tomar menos tiempo a aclarar todas las inquietudes o entregar todos los contenidos relacionados para con todo esto. Así que es probable que no planteemos esa práctica, es probable. Ahí lo vamos a plantear en dicha consideración. Y nos dediquemos a entregar con calma y tranquilidad todos los conceptos que también nos van quedando pendientes en los 37 minutitos que nos van quedando. Bien. Y obviamente en la siguiente clase tendremos ya un cierre de contenido con respecto a lo que aplicaría también a la evaluación modular, que ahí, como bien se menciona, hay una horita. Obviamente también dentro de 37 minutos les tengo que entregar una información importante para con respecto a cómo continuará el curso, dadas ciertas determinaciones y decisiones que tuve que tomar yo, pero después se los comento. Ya estemos más cerca del cierre de la sesión para que lo tengan en consideración también y estén al tanto de. Pero por ahora funciones, pues estábamos trabajando para con ello. ¿Qué tenemos que seguir identificando? Por ejemplo, si vamos a trabajar o visualizar acá las justificaciones, tenemos que ver que nombre de usuario, contraseña, lo defino en varios puntos. Nombre de usuario, contraseña, los paso por parámetro, nombre de usuario, contraseña, pero que en estricto rigor en ningún caso son la misma variable. Que tenemos que tener en consideración. Scope. Bien. Alcance. Tema que nosotros vimos en JavaScript, sobre todo cuando vimos la definición de un var, un let y un const, las diferencias entre ellas, y el por qué hoy en día se enmarca el hecho de que nosotros tenemos que programar principalmente para con let y const y no con var. ¿Qué significa el scope? Alcance, ambiente, el hecho de cómo una función genera ello. Tenemos definición de variables globales y variables locales, igual que en todo lenguaje de programación. En Python tenemos la misma definición propiamente tal en el caso. Por tanto, si yo defino una variable dentro del entorno del archivo, es una variable global. Bien. Y obviamente está planteando el hecho de que es una palabra reservada, por tanto no la vamos a definir de esa manera. La vamos a definir variable global. Bien,
De la misma forma, dentro de una función propiamente tal, yo también voy a tener variable y un bajo local, que puede ser cualquier tipo sea. Bien, para con el caso, si vamos planteando dichas circunstancias dentro de la definición de la función, ya, ahí tengo un ambiente, un subambiente dentro del ambiente global que sería el archivo. Dentro de un subambiente existe todo lo local y lo global. Significa que aquí yo puedo hacer alcanza la variable global y puedo hacer alcanza la variable local. Vamos a poner texto para que ahora que vayamos a imprimir lo podamos ver. Entonces por acá, por tanto, variable global, variable local. Bien, y si yo ejecuto esta función de ejemplo, no tengo ninguna repercusión con respecto a ejecución porque la variable global es alcanzable desde cualquier subambiente y la variable local también desde el mismo subambiente. Distinto es que desde alguna manera yo trato de hacer alcance a la variable local. Si se dan cuenta, ya Visual me está ayudando a solamente identificar de que la única variable que yo podría acceder sería a la global. Pero si por ese motivo fuerzo un llamado a la local, ahí yo ya tengo una advertencia también del editor que me está indicando variable local is not defined, o sea que no está definida. Oye, pero ¿cómo si está definida ahí dentro de la función? Claro, pues esa instancia nos indica de que propiamente tal, la variable local no está definida fuera porque al ser local, definida no por el nombre, ya lo sabemos eso, dentro de la función, tenemos que identificar propiamente tal que esta instancia se plantea desde que dicha variable existe única y exclusivamente dentro de la función. Termina la ejecución de la función y propiamente tal, esa memoria se libera, distinta a la variable global. Por tanto, las variables globales pueden ser accedidas de subambientes, o sea, de ambientes hijos que pueden tener dentro de un ambiente global, sí, pero las variables locales que se definen dentro de un ambiente de una función nos plantean el hecho de que se deben definir única y exclusivamente o usar dentro de ese dicho ambiente. No pueden ser llamadas desde afuera, para que lo tengamos en consideración. Eso es el ambiente de una función. En Python, aprovechando el hito claramente, tenemos que tener en cuenta de que las instrucciones de flujo, sea un if, un while, un for, no generan ambiente. Por tanto, a pesar de que yo defina una función dentro de un if, esa función la puedo alcanzar desde dentro del if y también la puedo alcanzar desde fuera del if. Y eso no me genera ningún problema. Bien, para que se tengan en cuenta. Ninguna consideración con respecto al hecho de lo que pueda tener en repercusión con ello. Obviamente, como está vacío, variable dentro del if. No me mostró nada, pero si ejecutamos nuevamente, ahí tenemos variable dentro del if, la ejecución de ello, y la variable dentro del if, la ejecución de ello. Los dos variables dentro del if que tengo en dicha clase. Por tanto, insisto, las instrucciones de flujo, validaciones o condicionales o cíclicas, como el for y el while, no efectúan ambiente bien dentro de Python. Por tanto, ahí tenemos una diferencia para con JavaScript o cierta similitud con respecto al hecho de cómo trabaja el var en JavaScript. Bien, para que tengan en consideración, Python básicamente funciona exactamente igual. Ya lo hemos conversado. Mejor, peor, en mi opinión, no es definible con respecto a lo que es mejor o peor. Sí, en mi opinión también, considerable con respecto a lo que debiese o no debiese ser con respecto a un orden lógico nada más. Bien, obviamente, si yo estoy definiendo una variable acá, tengo que usarla afuera, no sé si viene tanto al caso. Como orden, más que todo, reitero, si está correcto o no. Otro punto, o si está correcto o no que el lenguaje lo permita, también otro punto, porque si yo considero como desarrollador, y obviamente también por buenas prácticas que se estén planteando dentro de un mismo proyecto, de una gestión, se indica de que eso no se hace, bueno, yo como desarrollador tengo la precaución de no hacerlo. Entonces, insisto, más allá de que el lenguaje me lo permita o no me lo permita, uno u otro lenguaje, también viene de la mano buenas prácticas, principios, arquitecturas, patrones, convenciones, etcétera, que me dicen, oye, a pesar de que este lenguaje te permita ciertas cosas, no lo hagas.
Obviamente iremos en línea también trabajando y avanzando para con ello constantemente. Pero lo vamos a dejar ahí en evidencia para que quede el hecho de que básicamente las variables en Python funcionan como el var de JavaScript. Para aquellos que le quedó totalmente absolutamente claro el concepto ahí, misma analogía. Eso con respecto a la definición propia de lo que son las variables. Bien, dentro de. Esto aplica para cualquier hito también que yo defina como parámetro. Los parámetros son locales. Por tanto, yo puedo usar dentro de la función el parámetro sin ningún problema, pero propiamente tal también, que ese parámetro no existe fuera de la función. Y ese que se me va a arrojar error, ya tengo la advertencia de, por ahí me está indicando. Los parámetros, por tanto, automáticamente también se definen como local. Bien, para que lo tengan en consideración. Como definición propiamente tal de la función. De ahí en más, que tenemos que seguir conversando propiamente tal en el caso. Ah, ya los parámetros opcionales y parámetros con respecto a tuplas y diccionarios. Y con eso estaríamos con respecto a la entrega de contenidos de funciones para con el día de hoy. Reitero, obviamente los invito igual a leer esta documentación porque puede que se me haya pasado igual algo por ahí por alto. Obviamente lo puedan complementar ustedes. Ahora, vamos a ver todo esto. Y aquí le vamos a plantear parámetros.py. Formas de pasar parámetros a las funciones en Python. En Python yo puedo trabajar lo que necesite, lo que me venga en gana, dependiendo, ya sabemos, de lo que yo vaya a estructurar con respecto a las problemáticas que tengo que resolver. Por tanto, a una función, yo le puedo pasar parámetros de distintas formas. Vamos a poner un return de momento aquí vacío. También, si coloco el return solito, es un return none, automáticamente también. Primero que todo, nosotros ya sabemos que le puedo pasar una cadena. Bien. Y las puedo documentar, después van a ver con str, pero no viene el caso por ahora. Yo le puedo pasar un número, yo le puedo pasar un diccionario, yo le puedo pasar una lista, yo le puedo pasar una tupla, le puedo pasar un boolean. Lo que me venga en regalada gana. Bien. Con respecto a cada uno de ellos, claramente puedo hacer un print de cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Puedo hacer un print de número, puedo hacer un print de diccionario, puedo hacer un print de lista, puedo hacer un print de tupla y puedo hacer un print de boolean. Bien, ¿qué tenemos que entender? Que cuando yo llamo a la función, primero que todo, cuando defino los parámetros de esta manera, son parámetros obligatorios. Tengo que incorporarlos todos. Una cadena, un número, ¿sí? 4, un diccionario, vacío de momento, una lista y un boolean, true. Ejecuto ahora by parámetros. Error con respecto a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Me faltó uno, la tupla. Por eso me está reclamando por cantidad de parámetros. Se me perdió uno. Ahí dice. Missing un require, un booleano. Obviamente me pide el último porque supuestamente como Python es débilmente tipado, a cualquier parámetro yo le puedo pasar lo que sea. Así que no me va a reclamar nunca por eso, por tipos. Pero ahí está todo. Bien. Ahora, obvio, que se llame cadena no significa que le tengo que entregar una cadena ahí. Lo acabamos de verificar. Yo podría perfectamente ahí entregar un número y cadena me va a mostrar claramente un número. 5, guardo, ejecuto y no hay problema para con ello. Bien. Por tanto, ¿puedo pasar lo que yo quiera por parámetro? Sí. Ahora hay otras formas, por ejemplo, de pasar las tuplas y los diccionarios. Yo cuando defino una función parametrizada tupla, puedo definir dentro de esa función algo con asterisco. Asterisco, tupla. Yo le voy a definir aquí tupla. En la documentación aparece de otra manerita, porque no me acuerdo el nombre también, punto uno. Y en dicha circunstancia, para que se entienda qué es ello. Cuando coloco un asterisco, significa que a esa función parametrizada yo le puedo pasar una tupla de elementos
con 0,1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y obviamente eso se va a trabajar con respecto a un return tupla. Hagamos un print mejor para que la veamos. Print tupla. Y le puedo pasar todos esos parámetros por tal dentro de la tupla. Bien, ¿qué es más? Ni siquiera, perdón. Solo va a entender que es una tupla. Bien, ahí sí. Yo le paso todos esos datos y como le paso más de un parámetro, si se dan cuenta porque está separado por coma, es más de uno, con la definición de ese asterisco, yo estoy definiendo propiamente tal que eso es una tupla. Bien, en vez de pasar la tupla propiamente tal de esa manera como lo estoy haciendo ahí. ¿Cuál de las dos formas correctas? Las dos están bien. ¿Cuál de las dos formas voy a utilizar? Depende de lo que yo quiera plantear. Bien, para que se tenga en consideración. De la misma forma, función parametrizada diccionario. Puedo definir también una función parametrizada con respecto a un diccionario. Por tanto, en este caso, lo que cambia es que son dos asteriscos y se va a transformar por lo general automáticamente en un diccionario. Esa parametrización, no me acuerdo cómo se la debo entregar, así que aquí vamos a echar un ojito. No me acuerdo ese detallito. Ahí están las tuplas. Bien. Un segundito. Listas. Diccionario como parámetros. Ahí está. Keywords y se lo tengo que pasar eso. Clave de valor, nada más. Bien, entonces, prueba tal también, pues nosotros sabemos que los diccionarios se conforman por clave de valor y por tanto, puedo llamar a la función parametrizada diccionario y entregarle, por ejemplo, nombre es igual a Marcos, apellido es igual a Ojeda, edad es igual a 36. Ejecuto y ahí tengo un diccionario sin la necesidad de entregar un diccionario como lo estoy haciendo ahí, que ahí yo también podría plantear lo mismo. O sea, yo también podría escribir eso. Ahí tendría que ser en string, eso sí. ¿No? ¿Por qué? Ujú. Un segundito. Vamos a modificar todo, quizás me va planteando. Punto, punto. Ahí sí. Hay que corregir todo para que se aparezca el error. Bien, y acá. Bien, y obviamente aquí la tupla también podría plantear la misma tupla que tengo abajo, 0,1, 2, 3, 4, 5. Y exactamente lo mismo. Tengo los mismos dos resultados. Ahí está la tupla y ahí está el diccionario que estoy entregando como diccionario y como tupla y ahí lo estoy pasando por tupla y por diccionario. Solamente que ahí no necesito entregarlo como tupla. Le entrego un conjunto de valores que él automáticamente está entendiendo como distintos argumentos, varios argumentos, y que él recibe, todo eso lo tengo que capturar en esa tupla. Acá lo mismo, tengo distintos argumentos, tres argumentos, para tal que él dice, perfecto, todos esos tres argumentos los tengo que definir dentro de ese diccionario. No le tengo que entregar el formato de diccionario, solamente que le entrego variables de forma independiente y logro el mismo cometido. Ambos funcionan exactamente igual. O sea, la parametrización no, o el momento en el cual entrego los argumentos no. Pero en esencia, después al final, después cuando lo trabajo internamente, es lo mismo. Ahí yo le entrego un diccionario, por tanto, ese argumento que sería el diccionario, lo puedo usar como un diccionario. Puedo usar todos los métodos de él. Esta definición define obviamente la entrega del argumento de forma diferente, pero también internamente en la función me lo transforma en un diccionario y por tanto usa todos los métodos del diccionario sin problema. Son dos formas de poder definir apropiadamente la entrega de parámetros con respecto a las circunstancias del caso. Ahora, también tenemos con parámetros opcionales. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, hasta el momento todos los parámetros que hemos definido han sido obligatorios. A excepción, lógicamente, de esa instancia de que no todo lo que yo defina dentro del diccionario es obligatorio. Él va a capturar todo lo que yo le meta, nada más. Lo mismo con la tupla. Pero tiene que ir un diccionario al menos. O tiene que ir una tupla al menos. Siempre en Python tengo la posibilidad de plantear lo que se define como parámetros opcionales.
Esa circunstancia en el caso, por tanto, significa que en dicho hecho nosotros vamos a definir una asignación por default a los valores. Como por ejemplo, si queremos definir nombre, apellido y edad, paso por parámetro nombre, perdón, imprimo apellido y edad. En dicha circunstancia, el momento en el cual yo ejecuto esa función con parámetros opcionales, ejecuto y lógicamente me va a arrojar error porque no porque se llame así, son parámetros opcionales. Tengo que indicar que son opcionales. ¿Cómo indico que son opcionales? Primero que todo con un igual a algo. Eso me va a arrojar un error automáticamente porque yo le estoy entregando un default a nombre que indica, si no viene nombre, asignarle un comillas vacío, o sea, una cadena de caracteres vacía. Perfecto. Pero si por ese motivo defino esta forma, de esta manera, los parámetros opcionales, ojo con ello, deben ir al final. Significa que yo debo entregar el apellido, debo entregar la edad y el nombre. Si no se ingresa, va a ser Marcos. Por tanto, en este caso, yo sé que el primero es el apellido, por tanto, Ojeda. El segundo es la edad, 36, y el tercero es opcional, por tanto, lo puedo omitir. Ejecuto y ahí está nombre, Ojeda, perdón, apellido y la edad. Si por ese motivo entrego el tercero, porque no se llama Marcos, se llama Andrés, tenemos que tener en consideración que se resetea lógicamente con el valor que se le entrega. Eso es un parámetro opcional, puede ir o no. Claramente si enmarco los tres como opcionales, ahí puedo marcar en la orden que yo estime pertinente, porque en tal caso podrían ir o no los tres. Ojeda 36. ¿Por qué? Porque van a tomar un valor por default en el caso que corresponda. Obviamente el método de acá podría ser vacíos, si es que no quiero imprimir nada, pero en el caso también, si van los valores, se imprimen, y si no van, se plantean los default. Por eso se definen como parámetros opcionales. Esta es la definición que tenemos que tener para con el caso con respecto a todo lo que aplica a funciones. No sé si hay alguna duda, pregunta o consulta que tengan chicos, chicas por ahora. Porque con ello estaríamos con la entrega de contenido. Claramente no daremos ejercicio, ya nos quedan 18 minutitos, hay que tomar asistencia. Y como les mencioné, darle una información con respecto a cierto hito, cómo se continuará ejecutando el curso desde la próxima semana. Pero por tanto agradecería plantear si es que existe alguna duda o no, en su efecto, sino para dar por cierre el contenido y proceder con los puntos que nos corresponde a conversar por cierre ya el día de hoy. ¿Hay dudas o no? Por aquí todo bien. Gracias, Diego. Bien. Y entonces pasa asistencia nomás ahora. Vamos. Eh, ¿No? no, ¿Sí? prefiero ¿Sí? comentarles de inmediato, aprovechando que están todos, porque si no después se me van a ir y prefiero que estén atentos todos. Obviamente, como Dale, ahora piensan que va a tomar la asistencia, van a estar todos escuchando. dale. Así que aprovecho el vuelo para entregar la información y estén todos atentos. Gracias, Abdom. Bien, chiquillos, les cuento. Yo, por esta instancia, por distintas oportunidades que se me han presentado, hasta el día de hoy continúo con respecto a la ejecución de este curso como facilitador. Por tanto, no continúo, obviamente, la ejecución de este curso como relator, como facilitador, reitero, a contar del día, bueno, ahí desconozco, perdón. Aclaro, yo con respecto a la gestión, con respecto a la coordinación del curso, desconozco si ya hay un reemplazo, si ya lo lograron encontrar. Desconozco este hito, por tanto, ahí obviamente todo lo administrativo que tengan para con consultas con respecto al curso, obviamente se va a ejecutar, eso sí, por si acaso, pero no les voy a meter del martes continúen, porque eso yo no lo sé. Ahí no sé si Abdom tendrá más información con respecto a ello o se comunicaron ya con ustedes, desconozco. Pero sí, al menos desde la siguiente clase, cuando se ejecute, yo ya no continúo con respecto al curso, porque como les mencionaba, por una oportunidad importante que se me presentó, laboral lógicamente, no puedo seguir ejerciendo clases en horario diurno, me tengo que plantear la perspectiva de considerarme y centrarme única y exclusivamente en dichas responsabilidades, y por tanto, ya a contar, reitero, de la siguiente sesión, que sería la última del módulo 3 y posteriormente continuar con todos los módulos que se plantean para con el caso, continuará otro relator nuevo para con la entrega de dichos contenidos. Obviamente siempre igual de preparado, obviamente que uno tiene ahí esa consideración y esa capacidad con respecto a
poder encontrar profesionales claramente aptos y adecuados para las distintas circunstancias del caso. Me imagino que todos también, o sea, han escuchado a Kibernum no solamente como IT Academy, sino que también Kibernum como consultora, probablemente tal IT, bastante grande y reconocida, así que obviamente ahí tiene un stack de profesionales bien completa siempre. Entonces, en este caso, lo más probable es que sí o sí el profesional que continúe por acá tenga siempre también las competencias idóneas para poder seguir entregando todos los contenidos, así que tranquilidad para con ello, lógicamente, para, por si a alguno le genera ahí una intriga el hecho si el relator también nuevo tendrá la misma expertise, podría asegurar yo que sí. Reitero, he trabajado harto tiempo en Kibernum IT Academy y también conozco Kibernum como consultora, así que sé que tienen un stack amplio de profesionales para poder seguir planteando el caso. Tengan en consideración ahí también el agrado, como estaba leyendo rápidamente, al menos por el chat. Gracias primero que todo por la buena recepción de la noticia. Bien, así que gracias por ello, gracias por la comprensión también. Y también les menciono un agrado haberlos conocido. Como les mencioné siempre, siempre es ideal y apropiado que tengamos en consideración el hecho de que tengamos, de que nosotros como facilitadores y asistentes, en este caso también de Abdon, tengamos ahí un feedback, una retroalimentación de que están tomando atención, de que les llama la atención los contenidos y todo lo que corresponda. Entonces también un grupo bastante interesante. Se nota que algunos ya tienen experiencia y conocimiento con respecto a algunos tópicos, por tanto, se les nota la expertise con respecto a ello y algunos que también van empezando de cero, también se les nota el interés de estar primero que todo presente en todas las clases, tratar de participar y todo lo que corresponda. Así que genial, pues no pierdan las ganas, no pierdan el foco, porque queda harto por aprender, tanto dentro del curso como después del curso. Así que ahí a centrarse primero que todo en todo lo que aplique en el caso. Y eso, pues chicos, solamente reitero agradecer la experiencia. Para mí siempre es un agrado participar de estos cursos porque también uno va aprendiendo cositas nuevas, de perspectivas diferentes, obviamente, de que uno quizá a veces ya con cierta experiencia va olvidando o no va considerando. Entonces siempre uno va aprendiendo en varias instancias con respecto al hecho. Así que eso, chicos, reitero, muchas gracias por todos los mensajitos que voy leyendo, muchas gracias por, reitero, principalmente la comprensión y la buena vibra. Así que eso por mi parte, pues chicos, me despido, reitero, fue un gusto, total y absolutamente, les deseo también lo mejor a ustedes, aprovechen al máximo el curso porque, insisto, en mi opinión son cursos bastante interesantes y bastante completos. Siendo realista, en el mercado, en algunos hitos, en algunos trabajos siguen pidiendo títulos, sí, pero también hay muchos otros que no, porque saben que la expertise y la experiencia no viene necesariamente de la universidad. Lo mismo que conversábamos en su momento con respecto a la expertise de seniority, semi-senior, junior o lo que corresponda, también no necesariamente se da por los años de experiencia, sino que la experiencia propia que uno va teniendo. Pero para que lo tengan en consideración ahí, a no rendirse porque, insisto, el curso es bastante completo y sí definitivamente le va a abrir algunas puertas, pero no todas. Porque, insisto, siendo realista, sí hay algunas entidades que sí siguen pidiendo el título, pero sí al menos le abre la puerta para que también ustedes salgan de la inquietud si realmente les gusta esto o no. Y ahí quizás, si quieren buscar una carrera profesional, poder hacerlo también. O ponerse a buscar trabajo al tiro, quizás les funcione, quizás lo logren, etcétera. Pero el curso en sí es muy, 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 muy bueno. Muy, muy, muy completo. Muy, muy, muy interesante. Así que, eso pues chicos, éxito en todo, aprovechen el curso y ojalá que después del curso también les vaya en muy buen camino y quién sabe, por ahí nos encontramos de nuevo o en algún otro cursito o en alguna experiencia laboral, quién sabe. Bien, eso pues, no les quito más tiempo, yo me despido lógicamente, ahí los dejo con Abdom para tomar la asistencia y el cierre de la sesión. Un Dale, gusto y éxito que les como vaya muy siempre ahí, bien. Marcos. Vale, Gracias, vale, Abdom. vale. Gracias, profe. Sé que te va a ir bien. Voy a pasar rápidamente la asistencia por si alguien después quiera decirle algo a Marcos para no matar un poquito la salida. Miguel Godoy, Presente por acá. rayos. Gracias, Miguel. Frederick Riveros, Presente. gracias, Frederick. Marilú Villagra, Presente. gracias, Marilú. Bernardita Zapata, Presente. gracias, Bernardita. Joaquín Riveros, Presente. gracias, Joaquín. Milena Escobar, Presente. gracias, Milena. Daniel Masbernat, Presente. gracias, Daniel. Flavio Castillo, Presente.
Gracias, Flavio. Carlos González. Presente. Gracias, Carlos. Soledad Munita. Presente. Gracias, Soledad. Guillermo Cerda. Presente. Gracias, Guillermo. Jordan Fajardo. Presente. Gracias, Jordan. Daniel Sáez. Presente. Gracias, Daniel. Constanza Valderrama. Presente. Gracias, Constanza. Teresa Olivares. Presente. Gracias, Teresa. Francesca Claure. Y Diego Azócar. Presente. Gracias, Diego. Francesca, no. Ok. Ya, bien, ahí como dijo Marcos, claramente es su último día hoy. A nivel de comunicación, a mí me hicieron saber anoche. Ya hay un profesor nuevo. Desconozco si va a partir al tiro con nosotros el martes o van a lo mejor correr un día a la clase. No debería. Así que de igual forma, yo creo que cualquier información formal, si es que se mueve o no la sesión siguiente, va a salir desde los comunicados de las chicas de administración de Kibernum, pero en estricto rigor se mantendría todo normal para la siguiente sesión, que vendría siendo el último día de módulo 3. ¿Ya? Así que eso, pues nada, Marcos, un gusto trabajar siempre contigo. Nos conocemos hace harto tiempo, así que éxito en este proyecto, así que dale nomás, po. Un gustazo. Muchas gracias, Abdón, también. Éxito y que les vaya muy bien a todos en todo aspecto. Gusto, Dale, nos vemos. Chaito. se cuidan, muchas gracias. Igualmente. Éxito, Marcos. Chao, gracias. Súper feliz por la noticia Chao. profesional. Chao, Abdon. Que estén muy bien. Bye bye, se cuidan. Ahí Gracias. tuve grabación, Chao, chiquillos. así que tengan lindo fin de semana.